Saludos amados y amadas en el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que vamos a leer por todas las Escrituras. Vamos a ver varios versículos, varios capítulos de diferentes libros y cartas. Hoy quiero conversar o hablarle sobre esos líderes religiosos que no tienen a sus hijos en sujeción, como dice la palabra, que no le han enseñado de Dios a sus hijos y que son más perversos que cualquier mundano que anda por ahí. También vamos a ver que no es verdad que el Señor mandó a los sacerdotes a tener un celibato. Un celibato es que no se podía casar, se mantuviera sin casar y no podía tener una familia. También en este video quiero presentar a través de la palabra del Señor las enseñanzas que Dios a través de la palabra nos deja a los padres y por qué no también a los hijos. Iniciemos con la historia de Elí. Esta historia del sacerdote Elí se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 3, y en todo ese capítulo, en el capítulo 4 también vamos a leer sobre esta situación de Elí. Elí tenía dos hijos, pero eran dos hijos del mismo Satanás. Estos hijos, aún Elí siendo sacerdote en el templo, ellos hacían diablurías en favor de la jerarquía que tenían como hijos del sacerdote. Ellos tomaban las mujeres que iban a pararse o a estar frente al templo, les robaban de lo sacrificado a Dios. Estaba estipulado que tenían un tenedor de dos, de tres o de dos, no recuerdo, dientes, y ellos le aumentaron uno para tomar más carne de lo que le correspondía. Y así sucesivamente. La Biblia registra que los hijos de Elí eran perversos y que Elí no les estorbaba. Esto es un mensaje para cada uno de los líderes religiosos de cualquier congregación. Usted tiene que tomar en cuenta lo que hacen sus hijos cuando están en su dominio. No es obligarlo a ir a la iglesia en sí, o no es obligarlo a hacer cosas que usted entiende que deben hacer, sino hacerle conocer a Dios, enseñarle sobre Dios, sobre lo que dice la palabra. Hay padres que son líderes que nunca se han sentado con sus hijos a explicarle, ni siquiera a predicarle el evangelio cómo va, ni a explicarle cuál es su comportamiento que deben tener ante Dios, y lo dejan a lo que salga. Elí era uno de estos. Siendo el sumo sacerdote, dejaba que esos perversos hicieran lo que le diera la gana. Y el Señor manda a Samuel a decirle: mira, dile a Elí que yo voy a juzgar a su casa en un momento determinado por el pecado que él sabe. Él sabe lo que está haciendo. Y ahí entonces Samuel le revela lo que Dios le había dicho en contra de Elí, de la casa de Elí. Cuando habla de casa de Elí es sobre la familia de Elí. Entonces vemos que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 11, ahí vemos cómo los hijos de Elí mueren. Pero cuando le dan la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto, este se cae para atrás y se desnuca por la gran sorpresa. Entonces, amados, nosotros vamos a sufrir consecuencias por no encaminar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento a Dios. Ellos deben conocer a Dios.
deben saber de Dios y qué a Dios le agrada y qué le desagrada. Y eso es una tarea del Padre, es una tarea de los padres con relación a sus hijos. Pero nosotros tenemos también que la palabra registra, y es bueno saberlo, en Ezequiel, lo van a leer aquí, en Ezequiel la palabra de Dios nos revela que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Usted no va a ser juzgado por lo que haga el Hijo, ni el Padre será juzgado, el Padre no será juzgado por lo que haga el Hijo, ni el Hijo será juzgado por lo que haga el Padre. Eso lo tenemos registrado ahí en la palabra del Señor. Pero sí sabemos a través de la palabra que los hijos serán juzgados por su comportamiento, por su relación o no con Dios. Y que el Padre entonces será juzgado a través de la palabra del Señor por lo que no hizo que se le ha enviado o ordenado hacer. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor, donde dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Busquemos nuestras Biblias, yo lo voy a leer. Ahí nos dice la palabra, que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos esa responsabilidad como padres, y más si usted es un líder religioso, un líder en la iglesia que está dirigiendo una congregación. Sus hijos deben saber de Dios. Eso es registrado en la palabra. Mire que Proverbios comienza a decirlo. Pero vamos a leer más para adelante. Carta a los Efesios, en su capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, ahí vamos a encontrar una sugerencia para los hijos, porque no todo es del Padre, eso lo sabemos. Aquí nos dice la palabra que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. En el Señor. Aquí lo están leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué aclara en el Señor? Porque se podrá dar el caso que un padre no quiere que un hijo sea cristiano, por poner un ejemplo. Y ahí, en este caso, por encima del padre, tú como hijo debes procurar ser cristiano. Es una responsabilidad tuya. En el Señor obedecer a sus padres. Y si es cristiano, si son cristianos los padres, entonces debemos obedecerlo en lo que ellos nos quieren instruir para nuestro beneficio espiritual. Pero eso no se queda ahí. Un poquito más para abajo, en Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahí entonces le da las directrices al Padre. Que el Padre debe disciplinar a sus hijos y amonestarlo en el Señor. No es como él se entienda ni a la loca. Debe amonestarlo y disciplinarlo en el Señor, porque nosotros debemos hacer todo bajo los lineamientos del Señor. No es obligar a los hijos a ir a la iglesia porque sí, sino tratar de que ellos entiendan que debemos congregarnos porque el Señor así lo ha establecido, y que a ellos les nazca y no se enojen ni quieran dejar de ir a la congregación por el trato que el Padre le da, aún siendo supuestamente cristianos, porque debemos dar ejemplo. Bien, amados, y recordando la historia de Job, en el libro de Job nosotros leemos que Job, a pesar de que sus hijos hacían banquetes, invitaban a personas a su casa y hacían al parecer una fiesta, Job, después que cumplía, por ejemplo, ellos celebraban cada cumpleaños de cada uno, invitaba a sus amigos al parecer. Y Job, después que se terminaban los cumpleaños, él iba y sacrificaba a un animal para expiar los pecados del hijo, por si acaso ellos habían ofendido al Señor.
Amados, si eres líder o eres dirigente en la iglesia, lo primero que nos manda a hacer el Señor es tener a nuestros hijos en sujeción. En la primera carta a Timoteo, se nos recomienda. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Ahí nos manda la palabra a hacer que nosotros debemos gobernar bien nuestra casa si somos líderes en la congregación. Si usted es un pastor, si usted es una pastora, que no debe ser, pero si usted es pastor o un líder religioso que está ministrando en el templo, usted debe de gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, en disciplina, instruyendo a los hijos en el camino del Señor. Eso es un mandato que se le da ahí a Timoteo, que iba a buscar personas que dirijan la congregación, ancianos, líderes, pastores, que ahora le decimos pastores, pero en ese momento eran ancianos, eran obispos, eran diáconos, que se le llamaba. Entonces, nos debemos cuidar de lo que hacemos en nuestro hogar, con nuestros hijos e hijas, porque tenemos que darle a conocer a Dios. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos ayude a todos los que somos padres a cumplir con esto. Bendiciones.